Buen día. En esta tercera clase vamos a orientarnos primero respecto a dónde estamos en el programa de la asignatura, que se trata de cuáles son los fundamentos de las neurociencias aplicados a comprender cómo el sistema nervioso humano genera la mente humana. Para eso vamos a valernos de la imagen del aula que ya les comparto, para poder comprender entonces en qué tema estamos transcurriendo esta cursada y cuáles fueron los temas anteriores. Este es el aspecto del aula. Está comprendido por una serie de lecciones. La primera lección tiene que ver con el análisis general de qué son las neurociencias y qué es la neuropsicología y cuáles son los fundamentos de la configuración del sistema nervioso humano, que se trata de los fundamentos biológicos de la mente humana. En la primera clase vimos aspectos evolutivos, también hubo una lección, una tutoría sincrónica que hemos grabado y que está en el aula, y una lección que explica ese primer tema junto con una guía de lectura. Tuvieron una evaluación. Es importante que vayan haciendo las evaluaciones porque de esa manera se entrenan para el examen final. Y en la segunda clase ya vimos fundamentalmente qué es una neurona y cómo funciona, además de los otros tipos de células del sistema nervioso. Pero la célula fundamental es la neurona. Está explicado entonces en la segunda lección con una infografía en cuyo módulo superior es una infografía que tiene 3 compartimientos o módulos, y el que se ve de color celeste explica qué es una neurona, junto con la segunda lección. Y al mismo tiempo van a tener una guía de lectura sobre neurona y otras células del sistema nervioso para que puedan comprender los materiales bibliográficos. En esta tercera lección vamos a estudiar entonces aspectos ya macroscópicos o anatómicos del sistema nervioso, y para ello también tenemos una lección con una infografía, la misma que de la clase 2, pero nos vamos a concentrar en los aspectos centrales de esa infografía que tienen que ver con la anatomía del sistema nervioso. Y en la lección también van a tener un microvideo, un video muy breve y otra guía de lectura. Entonces, vamos a mirar el aspecto de la lección. Les dije que tenía esta infografía que vamos a repasar enseguida, luego un microvideo, una descripción del tema que parece extensa pero está relatada en una sola página, y un microvideo que explica eh, toda la anatomía del sistema nervioso. También van a tener una guía de lectura para la clase de hoy y vamos a analizar algunos de esos elementos. Les dejo de compartir la página para compartir entonces cuál sería para observar. Este material entonces tiene 3 componentes. El superior habla de neuronas y de sinapsis, son los temas que vimos en la clase anterior. En el componente medio central, la anatomía del sistema nervioso, que vamos a revisar ahora. Y en el componente inferior, las funciones a partir de los componentes químicos del sistema nervioso que se llaman neurotransmisores.
Es decir, que vamos a ver citología o estudio de las células, anatomía o estudio de las estructuras y neurotransmisores como componentes funcionales del sistema nervioso. Pero hoy nos concentraremos en la anatomía del sistema nervioso o neuroanatomía. Para eso vamos a ampliar la infografía para poder ver cuáles son los componentes centrales de la anatomía del sistema nervioso. El cuadro de esta infografía dice que nuestro sistema nervioso es triple, es uno solo, pero compuesto por tres elementos fundamentales: el sistema nervioso periférico, el autónomo y el central. El periférico tiene nervios que salen del cráneo, raquídeos, y que salen del raquis o vértebras. Los craneales son 12, los raquídeos son 31. El sistema nervioso autónomo está compuesto de nervios que activan el organismo, se llama sistema simpático, y los que permiten la reconstitución del organismo, el sistema parasimpático. Y el sistema nervioso central tiene fundamentalmente dos componentes: el encéfalo, que es el conjunto de estructuras contenidas por el cráneo, y la médula espinal, que es la estructura que lleva los axones desde el encéfalo hasta todo el organismo. Básicamente, esa es la estructura central del sistema nervioso humano, que es el tema de hoy. Hay otros detalles como, por ejemplo, cómo funcionan los diferentes lóbulos, el frontal, vamos a ampliarlo. El lóbulo frontal, les decía, el cuadro dice cuáles son las funciones del lóbulo frontal: hacia atrás el parietal, más hacia atrás el lóbulo occipital y hacia los lados y abajo el lóbulo temporal. Cada uno de estos lóbulos tiene funciones específicas. Por ejemplo, el lóbulo frontal tiene una gran área donde se asocian las neuronas, se llama área de asociación o conexión, y el lóbulo frontal es fundamentalmente conductual, ejecutivo y motor, es decir, es el lóbulo que nos permite hacer nuestras actividades, dirige la conducta humana. El lóbulo parietal es sensitivo, el occipital es visual, el temporal es auditivo y además tienen algunas otras funciones. Esos tres lóbulos posteriores configuran el área de asociación posterior que nos permite comprender cómo es el mundo. Recuerden que el ser humano no ve el mundo tal como es el mundo, sino como es uno mismo. Bueno, esas son las bases del estudio anatómico que están contenidas en esta infografía. Pero además van a tener en el aula, o ya lo tienen, un video pequeño que explica lo mismo y una guía de lectura, que es la que estamos viendo ahora, que está compuesta de fragmentos para ir luego a 7 libros. Los más importantes están en algunos de sus fragmentos reflejados en esta infografía. Y sirve de guía para luego acceder a la bibliografía de la cátedra y de la universidad. Fundamentalmente, hay 2 libros que conviene conocer, que están en la biblioteca de la UNAE: Principios en Neurociencia, de Eric Kandel, quien fue un premio Nobel en el año 2000, descubrió cómo el cerebro se transforma cuando vivimos, cuando aprendemos. Y el autor Purves, en su libro Neurociencias, que explica
las cuestiones básicas y es fundamental para todo estudiante de neurociencias. Esta bibliografía, que es una descripción somera o guía de lectura, nos remite entonces a describirnos cómo es el sistema nervioso con sus tres componentes, que repetimos, central, periférico y autónomo. En la página 2, en la página 3 contiene un cuadro que nos permite comprender mejor eso. Lo mismo en la página 4. En la 5 hay gráficos que nos permiten comprender las partes centrales ya no de todo el sistema nervioso, sino del sistema nervioso central, y lo describe en la página 6, en la 7, en la 8. En la 9 hay una descripción sobre cuáles son los lóbulos y sus partes, que está descrita en las siguientes páginas, de manera que no conviene que frente a toda esta información aprendan absolutamente nada de memoria, solamente aquellos datos contenidos en la infografía que acabamos de ver. No estudien de memoria los contenidos de esta guía ni de la bibliografía a la que remite esta guía. En la página 18 de esta guía está descrito lo que se llama un arco reflejo, que es un sistema que no necesariamente llega hasta el cerebro. Es decir, que en nuestro organismo también hay sistemas automáticos y no dirigidos por la conciencia. El resto de los aspectos de la anatomía, como la vascularización sanguínea o las demás estructuras del sistema nervioso, no es necesario que los estudien, simplemente mírenlos para tenerlos en cuenta, pero no van a haber preguntas sobre estructuras no neurológicas en ningún examen. Utilicen entonces esta guía de manera comprensiva y nunca memorística. Les dejo de compartir ese material y les recuerdo entonces, en cada lección, no solamente en la del día de hoy, van a encontrar una infografía que les va a orientar en dónde estamos en la cursada y que ya está presente en la carátula del aula. Van a encontrar luego una infografía descargable en formato de PDF para comprender los puntos centrales de la asignatura en cada etapa. Les voy a pedir que miren una y otra vez las infografías para comprender esta asignatura y van a encontrar en la lección, además de un video y de un texto, una guía de lectura. Finalmente van a tener también para el día de hoy una pequeña autoevaluación que les va a servir de práctica y de repaso para el examen final. No dejen de hacer las autoevaluaciones. Bueno, gracias. Nos vemos entonces la semana que viene para una nueva tutoría.